Quiero decir, hermanos, que este día comenzamos una nueva serie en la cual vamos a estar meditando todos estos días. La serie se llama Fundamentados en la Roca. Ese es, hermano, el nombre de la serie. Y el tema de esta noche, de igual manera, así se llama: Fundamentados en la Roca, Cristo Jesús. Ese es el tema de este día. Fundamentados en la Roca, Cristo Jesús. ¿Por qué razón, hermanos, vamos a abordar este tema? Por la razón, hermano, es que una de las cosas importantes, hermanos, que usted y yo debemos de cuidar bastante es nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Ya que, hermanos, hemos visto cómo el enemigo, hermanos, está atacando los creyentes, atacando, hermanos, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Ya que, hermanos, estamos viviendo tiempos de grandes batallas, hermanos, espirituales. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde la fe es la que va a ser probada, hermanos, en cada uno de nosotros. Y una de las cosas, hermanos, es que la fe es el sustento, es la base, hermanos, el pilar que nos sostiene. ¿Por qué? Porque es la confianza que tenemos nosotros en Dios. Déjame decir, hermano, que no solamente esta cuarentena o este problema que hemos pasado de pandemia, hermano, de emergencia, es la única que vamos a recibir. Hermano, le tengo malas noticias. Van a venir, hermanos, otras. Van a venir, hermanos, otras circunstancias a golpear la fe. A golpear, hermanos, a poner a prueba la fe, la confianza que tenemos, hermanos, cada uno en Dios. Pero una de las cosas, hermano, es que si nuestra fe no está fundamentada en algo firme, prácticamente, hermanos, muchos van a apostatar. ¿Qué significa eso, hermano? Que hoy últimos días, hermanos, hemos visto cómo grandes artistas cristianos, hermanos, bueno, que se denominaban cristianos, hermanos, de repente, hermanos, aparecen y dicen, ya no creo en Dios. O de repente aparece gente, hermano, que ha cantado alabanzas cristianas. Bueno, no hay alabanzas del mundo, sino que canciones cristianas, hermano. Y de repente dicen, soy homosexual. Y la fe, hermano, está siendo atacada prácticamente. Y si nuestro fundamento no es algo sólido, hermano, prácticamente vamos a tender a descuidarnos. Y yo no quiero, hermano, que ninguno de ustedes vaya a pasar el día, mira, pastor, ya no quiero hacer lo que soy. Dios reprenda al diablo, hermano. Hermano, ¿cuál es la razón, hermano? Que esa relación con Dios va a ser atacada, hermano, prácticamente en nuestra vida espiritual. Y por eso el tema, hermano, de esta noche: fundamentados en la roca, Cristo Jesús. Y para eso vamos a leer, hermanos, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo, hermano, 24 al 29. Dice así la palabra de Dios en Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 29. Si usted puede acompañarme, hermanos, en la lectura de la palabra del Señor. Dice: cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde la edificó? Sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundamentado sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Les decía, hermanos, que el tema de esta noche es fundamentado sobre la roca, Cristo Jesús. Lo primero que vamos a definir en esta noche, hermanos, es la palabra fundamento. Diga conmigo, fundamento.
Y fundamento, hermanos, es el principal apoyo, o sea, la base. Y viene la palabra fundamentar, que significa, hermano, tomar como base o sentar las bases. También significa, hermano, establecer o significa apoyarse. Por ejemplo, hermanos, en la industria de la construcción, cuando se quiere construir algo grande, hermanos, y fuerte, que resista los grandes fenómenos naturales, hermano, siempre se va a buscar los mejores materiales para la fundación. Y esa es prácticamente, hermano, la fundación que estamos hablando, que algunos le llaman el arranque, o algunos le llaman, hermanos, bueno, la fundación misma. Cuando se van a construir edificios, hermanos, grandes, o construcciones, hermanos, que se requiere prácticamente de una sólida fundamento, siempre se va a buscar, hermano, los mejores materiales de fundación. Y eso, hermano, es la roca sólida. ¿Por qué razón, hermano? Si usted construye una casa sin poner una base de rocas abajo, déjame decirle, hermano, que esa casa va a quedar débil construida. Entonces, porque si no, prácticamente, hermanos, viene cualquier viento y cualquier temblor y puede botar esa casa. Así que, hermanos, la fundación lleva roca, lleva arena, pero también lleva, hermanos, ese concreto prácticamente para que la roca quede bien fundamentada. Entonces, hermanos, siempre se buscan los mejores materiales para que la fundación, hermano, quede sólida. Porque si lo hiciera de arena, hermanos, y tierra, sería una fundación débil, que resista los huracanes, los terremotos. Por ejemplo, hermano, en otros países se mira eso, de cómo a veces, hermano, las grandes mansiones, hermano, los huracanes se las pasan volando, hermano. ¿Por qué? Porque no tienen una fundación prácticamente, hermano, sólida. En este caso, hermano, Jesús, en la lectura que hemos leído, hermano, Jesús les muestra a sus discípulos algunos principios, hermanos, del reino de Dios. Y eso, hermano, quiero que usted ponga atención en esta noche, porque esos principios del reino de Dios, hermano, son fundamentales para construir una vida de bendición, para construir una vida cristiana estable, para construir, hermano, una vida prácticamente de bendición. ¿Para qué? Para vencer toda tempestad, que muchas veces, hermano, nos toca que enfrentar a nosotros. Déjenme decirle algo, que el hecho de que seamos cristianos, eso no quiere decir, hermanos, que no vamos a enfrentar circunstancias. Y Jesús les enseña, hermano, la necesidad de tener un buen fundamento en la vida espiritual. Ese es el enfoque que Jesús le está dando en la enseñanza. Tener un buen fundamento, hermanos, en la casa que estamos construyendo. Y esa casa que estamos construyendo, hermano, es la fe. Entonces, hermano, como primer punto, en esta noche quiero enseñarle que el primer fundamento de nuestra fe, hermano, es Jesús. El primer fundamento de nuestra fe es Jesús. Hermano, note algo importante, hermanos, en las dos casas. Las dos casas, hermanos, fueron golpeadas por las mismas pruebas. Por ejemplo, miren lo que dice el versículo. Dice la palabra de Dios. El versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia. ¿Cuáles fueron los problemas que azotaron aquellas casas? La lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero mire lo que dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, o sea, no le puso fundamento firme. Mire, el mismo problema: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Si podemos ver prácticamente, hermano, note algo bien importante, que las dos casas fueron golpeadas por las mismas pruebas. ¿Por cuáles? Por lluvias, por agua, por viento. Lo que hace la diferencia, hermano, es
el final de cada uno de ellos. ¿Y cuál fue el final, hermano, de la que estaba construida sobre la base firme? ¿Cuál fue? El final fue, hermano, que no la botó. Pero el final de la otra, hermano, dice que fue grande su ruina. En nuestro caminar cristiano, hermano, vendrán muchas tormentas. Me imagino, hermano, que ustedes en este momento, quizás más de alguno, hermano, que van a venir, hermanos, situaciones o está padeciendo o está pasando una tormenta en su vida, en su casa, en su hogar. Esas tormentas, hermanos, se llaman aflicciones. Hermano, en nuestro caminar con Cristo, en nuestro caminar cristiano, vamos a encontrar diferentes circunstancias, hermano. Pero una de las cosas, hermano, que el llamado de Dios es a que permanezcamos firmes, confiados, porque estamos cimentados sobre la roca y ese es Cristo Jesús. Hermano, mientras nuestra vida espiritual esté fundamentada sobre la base que es Cristo, siempre vamos a tener una fe firme. Pero mientras nuestra base, hermano, sean los afanes, nuestra base no tenga una relación con Cristo, siempre vamos a ser vulnerables. Cualquier problema, hermano, nos va a hacer retroceder. Cualquier problema, hermano, nos va a hacer prácticamente que nosotros, hermano, reneguemos o renunciemos al camino del Señor. En San Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Cuál era el propósito de Cristo? Que encontremos paz. ¿A dónde? En medio de un mundo, hermano, malo. En medio de un mundo, hermano, que está totalmente, hermano, perdido. En el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, qué bendición es saber de que no estamos solos. Hermano, usted no está solo. Díganle a ese hermano que tenga la par, no está solo, díganle. No estamos solos, hermano. Ahora, pero una de las cosas importantes es, ¿está fundamentada nuestra vida sobre una base sólida? En este momento de tormenta o de prueba que está pasando, quizás su casa, su familia, su hogar, su matrimonio, su trabajo, su negocio, la deuda lo están agobiando. Hermano, ¿hacia dónde corremos? ¿Cuál ha sido nuestra actitud, hermanos, en este tiempo de enfrentar tormentas? Algunos quizás, hermano, han cesado. Algunos quizás, hermano, han dejado quizás la carrera. Dejaron de correr, hermano, la carrera que tenemos por delante, que habla la palabra del Señor. Entonces, hermano, una persona amante de la palabra de Dios es una persona, hermano, que experimenta el respaldo de Dios. Una persona amante de la palabra de Dios es una persona, hermano, que experimenta el respaldo de Dios. El versículo 24 nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, pero no solamente las oye, sino también dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No es solamente, hermano, decir, bueno, voy a escuchar la palabra de Dios. No se trata solamente de eso, sino, hermano, de llevar una vida totalmente a la práctica, la palabra de Dios. Porque entonces caemos, hermano, en lo que dice el apóstol Santiago, donde dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Y en Josué 1:8 dice, mira que te mando. Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca. ¿Cuándo es nunca? Nunca. Siempre, de mañana, de tarde, de noche, meditando, dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. ¿Para qué hay que meditar la palabra de Dios? No para atacar al hermano, no para decir, este versículo le pega cabal a fulano de tal. Que eso prácticamente es lo que más nosotros hacemos. Sino es para meditarla y guardarla. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme en ella está escrita. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá
Bien. ¿Cómo nos va a salir las cosas? Bien. ¿A cuántos quieren que les salgan bien todas las cosas? Hermano, meditemos, guardemos y hagamos lo que aprendemos de la palabra de Dios. Pastor, pero es imposible poder cumplir toda la Biblia. No, hermano, es que no se trata. Decía un predicador hace tiempo: no te preocupes por lo que no entiendes de la palabra de Dios. Preocúpate, decía él, por lo que sí entiendes y no lo pones en práctica. Eso sí, hermano, prácticamente debe de preocuparnos a nosotros. Entonces, hermano, una persona amante de la palabra de Dios es una persona que experimenta el respaldo de Dios. Dice la palabra de Dios: cualquiera. ¿Quién? Cualquiera. Aquí no viene, hermanos, a hacer excepción de persona. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Que escucha y las hace, o sea, las practica. La palabra prudente, hermanos, en griego, significa, se dice friend. No es friend como amigo en inglés, sino friend. Y significa, la palabra prudente, alguien que sabe frenar a tiempo. Esa es la palabra prudente, significa la palabra prudente. Alguien que sabe frenar a tiempo, alguien sabio, maduro en su modo de pensar. Ese es alguien prudente. Alguien que sabe detenerse a tiempo. Hermano, cuando vamos nosotros, los que manejan carro o los que manejamos alguna moto, hermanos, y de repente usted va bien tranquilo, hermanos, en el carro, manejando en la moto, y de repente, hermanos, se le cruza un perro por delante, o se le cruza un gato por delante, o usted mira, hermano, que adelante de usted hay un gran hoyo, hermanos, en la carretera. ¿Qué es lo que la prudencia nos dice a nosotros? Deténgase, disminuye la velocidad. O de repente usted mira, va manejando, hermanos, y de repente dice: a tantos kilómetros hay un túmulo. ¿Qué significa eso? Prudencia, detenerse, bajar la velocidad. Porque ¿qué pasaría, hermanos, si uno dice: no me importa, yo le voy a seguir manejando? Hermano, vamos a tener un accidente seguramente. Pero el prudente, hermano, sabe a dónde está el peligro. El prudente sabe, hermano, detenerse a tiempo. El prudente sabe que si usted está casado y aparece, hermanos, algo por ahí, un mensaje en Messenger, y le dice: hola, bebé. Hola, ¿cómo estás? Y usted está casado o está casada. Y si usted dice: bien, ya no está disminuyendo la velocidad. Y de repente aquella persona le dice: ¿estás soltero o estás casado? Y como no hay nadie alrededor, dice: estoy soltero. Y no se está deteniendo a tiempo. Porque dice: no, esta es una oportunidad. Porque soy guapo. O porque soy hermosa. Hermano, es el diablo que le está... No es que seamos hermosos o guapos, hermano. El diablo que está metiendo, hermano, prácticamente. Es el enemigo, hermano, que está allí queriendo estorbar la fe, la prudencia. El prudente dice: no, o me salgo de acá, o disminuyo la velocidad, o me aparto de esto, porque si no me voy a matar. Hermano, prácticamente la prudencia nos habla de frenar a tiempo, de analizar y ser sabio, lo que me conviene y lo que no me conviene. Entonces, ¿cómo entonces, definiendo lo que es prudencia, cómo entonces prudencia? Pastor, entonces, ¿cómo puedo ser para poder ser prudente? ¿Cuántos quieren ser prudentes, hermanos? ¿Cuántos quieren aprender a detenerse a tiempo? De repente, hermanos, aparece una vecina ahí, hermanos, que amaneció mal, de los nervios, amargado, hermanos, y de repente viene y le va a gritar un montón de cosas a su casa, hermanos.
Y usted, hermanos, se amaneció también con los nervios de punta y comienza, hermanos, a agarrarse. ¿Cómo se llama eso? Imprudencia. El prudente, hermanos, sabe aguantar hasta que las cosas se tienen que aclarar. ¿Cuántos quieren ser prudentes, hermano? De repente alguien, hermano, le levantó la voz, de repente alguien le dijo una mala palabra y usted, hermanos, o uno se le sale, hermanos, del hombre carnal y responde con la misma razón. ¿Cómo se llama eso? Imprudencia. Entonces, ¿qué hay que ser? Prudentes. Saber detenerse a tiempo. Saber, hermano, cuándo ser sabio y cuándo no. Pastor, entonces, ¿cómo gano prudencia? ¿A dónde consigo la prudencia? Miren lo que dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 25. Dice, por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, Santiago 1, 19 al 25. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír. Tardo para hablar. Tardo para airarse, para enojarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué hay que hacer? Hacedores. Y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra bienaventurado significa bendecido. Este será bendecido. Entonces el versículo 21 nos habla que desechemos la inmundicia. La palabra inmundicia, hermano, significa malicia, maldad, significa hacer daño. Hermanos, no nos corresponde a nosotros la venganza. No nos corresponde, hermanos, tomar las cosas por nuestras propias manos. Quizás usted ha sufrido mucho de injusticia. Quizás lo han criticado, quizás le han hecho tanto daño, pero no nos corresponde a nosotros tomar justicia por nuestras propias manos. Le corresponde a Dios. Desechando toda inmundicia. ¿Qué significa eso? Maldad. Toda intención de hacer daño. La palabra nos llama, hermanos, a una perfección. Perdón, la palabra no nos llama a una perfección, sino a una purificación. Versículo 22 al 24 dice, pero sed hacedor de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida de cómo era. La palabra de Dios, hermano, nos prospera cuando rendimos nuestra obediencia a ella. Dice el versículo 25, mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado. La palabra bienaventurado les dije que significa supremamente bendecido. Significa liberado. Entonces la palabra de Dios, hermano, tiene el conocimiento completo para que nos vaya bien en nuestra vida. Pero ¿qué pasa, hermano? Nosotros hemos dejado la palabra de Dios de a un lado. Si queremos, hermano, una vida totalmente transformada, cambiada, prosperada, bendecida, una vida con esperanza de salvación, es importante, hermanos. Es importante
volver a la palabra de Dios. Es importante volver a la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, hermano, tiene el conocimiento completo, no le falta nada. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en nuestra vida. Y seamos como personas maduras en todo, prudentes. Hay veces, hermano, que vamos a llegar a un tiempo en que no hayamos qué hacer. Y no hayamos a quién hacerle caso. Hay veces que va a decir, bueno, ¿y con quién me caso? La palabra de Dios le dice el perfil de una mujer idónea. No es el Facebook. No es las redes sociales que le dice cómo una mujer tiene que ser, sino la palabra del Señor. La palabra de Dios mismo nos dice qué tipo de relaciones interpersonales me convienen y cuáles no me convienen. Qué tipo de personas me convienen y qué tipo no me convienen. Fíjense, hermano, que un día salió un cangrejo, hermano, del mar y se fue a vivir, hermanos, al bosque. Porque ya se había cansado, hermano, de vivir en el mar. Ya sabe, hermano. Entonces se encontró con una zorra hambrienta. Y como no encontraba nada mejor que comer, hermanos, la zorra corrió hacia el cangrejo y lo agarró para comérselo. Entonces el cangrejo, hermanos, ya listo para ser devorado, exclamó, gritó y dijo, merezco todo esto. Porque siendo yo un animal del mar, he querido comportar. Muchas veces, hermanos, nos va mal a nosotros porque nos salimos del círculo que Dios nos tiene, porque queremos ir a experimentar otras aventuras, porque queremos experimentar, hermanos, otro tipo de vida. Y a este cangrejo le fue mal, hermano, porque su vida era en el mar. Pero se fue, hermano, para el bosque porque no quería ya, hermano, vivir en el mar. Pero allá, hermano, una zorra hambrienta lo comió. ¿Ah? Dice mi esposa, no seamos como los cangrejos. Hermano, a veces, hermano, uno se siente, dice, es que tanto vivir en el evangelio, es que tanto, es que el pastor tanto que dice que la palabra, que la oración, que el pastor, es que si hay que disfrutar la vida. Hermano, el día que usted se canse de vivir en la presencia de Dios, va a venir la zorra y se nos va a comer, hermanos. Entonces, hermano, si intentamos entrar en terrenos desconocidos, debemos tener en cuenta, hermano, que vamos a ser derrotados. Si nosotros intentamos vivir sin Dios, si usted intenta vivir una vida sin Cristo, hermano, vamos a ser derrotados y vamos a perecer. Entonces, número 3, hermano, nuestra doctrina fundamental es la palabra de Dios. Nuestra doctrina fundamental es la palabra de Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las oye. Hermano, ¿qué pasa hoy en día? Hay mucha gente que escucha la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre... La palabra insensato, hermano, es alguien distraído. Eso significa. Insensato es alguien que está distraído. También, hermano, significa alguien cabeza dura. También, hermano, significa absurdo. La palabra insensato significa alguien que es ignorante. La palabra insensato es alguien, hermano, sin sentido, sin cerebro, no piensa. Eso es lo que dice el Señor. Una persona que escucha la palabra y no le hace caso a la palabra de Dios, le compararé a alguien insensato. Alguien que no piensa. Hermano, ser cristiano es de inteligentes. ¿Por qué razón? Porque sabemos, hermano, que el día que muramos vamos a ir a nuestras moradas eternas con Cristo Jesús. Entonces, hermano,
No nos distraigamos. Esa fue la palabra, hermano, que Jesús usó para describir a aquel hermano que no obedece a la palabra de Dios. ¿Sí o no? Son palabras duras de parte de Jesús. Entonces, muchas veces, hermano, la palabra de Dios la usamos como un juego. Y Dios, hermano, nos habla, nos habla y nos habla. Y muchas veces, hermano, no paramos de hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, cuando no tomamos la palabra de Dios en serio en nuestra vida, hermano, vienen las consecuencias. Y mira lo que dice el versículo 27. Y descendió lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando la palabra de Dios, hermano, la tomamos como un juego, hermano, entonces vienen las consecuencias. Dice en esta versión: cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen con esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Entonces dice la palabra de Dios que fue grande la ruina, hermano, de aquella casa, de aquel hombre que solamente tuvo una religión, pero no una relación con Cristo Jesús. Entonces la pregunta es en esta tarde: ¿en qué está fundada nuestra fe? ¿En el pastor? Y cuando el pastor falle, la gente dice: ah, no, me voy también. Fíjense que un día estábamos evangelizando a un muchacho, porque había sido cristiano, no en nuestra iglesia, sino que de otra congregación. Y una de las expresiones de él fue, porque en ese entonces el pastor de ellos pues se había ido a un viaje a Estados Unidos, y dijo: bueno, ya no me voy a congregar. Y se fue. Nosotros fuimos a evangelizarlo, a animarlo, a motivarlo, que no se quedara. Y le preguntamos: ¿y cuál fue el motivo por el cual ya no seguiste congregándote? ¿Alguien te hizo algo? ¿Alguien te miró mal? No, dijo, simplemente, dijo, porque como el pastor se fue para Estados Unidos, dijo, y a mí me gustaban las prédicas del pastor, dijo, porque me hacía reír. Entonces, ¿cómo te vas a alejar de Dios por eso? Entonces, su fe no estaba en una roca firme, sino fundamentada en los chistes del pastor. Tengan cuidado, hermano. Tengan cuidado, no pongan la fe, hermano, sobre la persona, sino en aquel que dio la vida por nosotros. ¿Ya? Entonces la palabra de Dios, hermano, es medicina para nuestro cuerpo. Todo, hermano, lo que hagamos va a tener un efecto o una consecuencia. Pero Dios nos llama, hermanos, a poner nuestra mirada en la palabra de Dios y que nos purifiquemos a través de ella. Fíjense, hermano, que en la iglesia pasa algo. Muchos, hermanos, muchos nos han criticado a nosotros, porque de repente, hermanos, llegan quizás hermanas en pantalón y vestidas en pantalón, y nosotros no somos de aquella iglesia, hermano, que estamos ahí atacando y que aquí pecadora, hija del diablo, que se va a ir para el infierno, cuando vemos personas así. Y fíjese, hermano, que han llegado momentos en que la misma persona dice: es que me siento incómoda, yo no quiero venir a la iglesia empantalonada. Entonces, al final yo le pregunté una vez a una persona, le digo: ¿quién te impulsó para hacer eso? No, me dijo, simplemente yo no quiero venir así a la iglesia. Le dije: ¿pero quién te impulsó para hacer eso? Nadie, yo lo he sentido. ¿Cuántas veces te he obligado yo a que no vengas así a la iglesia? Ninguna vez. Entonces, ¿quién lo estaba haciendo? El Espíritu Santo, que incomoda a la persona. Entonces, hermano, no se trata de exigir un cambio exterior, sino llevar a la persona a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el espejo para nosotros. Donde allí la palabra de Dios, ¿se ha fijado cuando usted va a un espejo? Cuando vamos a un espejo, de repente nos empezamos a ver las imperfecciones que hay en nosotros. De repente vemos las ojeras, de repente vemos las grandes arrugas, de repente dice: bueno, tengo rojo este ojo. ¿Por qué? Porque el espejo se lo está mostrando. De repente dice: tengo reseca la piel.
¿Por qué? Porque el espejo se lo está mostrando, le está mostrando las imperfecciones. Pero de repente no, quizás, bueno, las hermanas quizás, ¿verdad? Dicen, qué hermosa me miro. Qué joven estoy. ¿Por qué? Porque el espejo se lo está mostrando. Pero cuando vamos a la palabra de Dios tiene el mismo efecto. Y uno dice, ¿cuántas imperfecciones nos encontramos, hermano, cuando vamos a la palabra de Dios? Solo ahora en esta prédica, ¿cuántas imperfecciones nos hemos encontrado, hermano? Y la palabra de Dios nos va diciendo lo que tenemos que cambiar, nuestras actitudes. La palabra de Dios nos va diciendo, hermano, lo que tenemos que hacer, lo que está bien, lo que está mal, cómo podemos ser bendecidos. Esta noche el Señor nos ha dicho que es a través de la palabra de Dios, la obediencia, de sujetarnos a la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos manda. Por ejemplo, si usted está pasando problemas con su hogar, con su esposa, con su esposo, vaya a la palabra de Dios y mire en la palabra de Dios lo que la Biblia enseña acerca de los esposos y las esposas, para que aprendamos la conducta y cómo poder dirigir una relación. Si usted está pasando un momento de prueba en su negocio, la palabra de Dios le dice cómo hacer para que su vida sea prosperada. Bueno, toda la palabra de Dios está. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos dejado la palabra de Dios por un lado. Entonces la palabra de Dios, hermano, es medicina para nuestro cuerpo. Dice Proverbios, hermano, capítulo 3, versículo 5. Proverbios 3, 5 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermano, qué importante. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Mira qué importante es la palabra de Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Está hablando de ofrendas. Y serán llenos tu granero con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Por qué cree usted que muchas veces, hermano, nos va mal financieramente? Porque no estamos siendo fieles al Señor con nuestras finanzas, con nuestros bienes. Mucha gente dice, yo no mantengo al pastor. No se trata de eso, hermano. Se trata de honrar a Dios. Hermano, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Cuándo? Cuando dice, cuando honremos a Jehová con nuestros bienes, con nuestras primicias de nuestros frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, dice, el castigo de Jehová, ni te fatigas de su corrección. Porque Jehová, al que ama castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Amén. Entonces, hermano, edifiquemos nuestra fe en Jesús. Él es el que pagó por nuestros pecados. Él es, hermano, la roca que nos sostiene en tiempos difíciles. Que nuestra casa, que nuestra fe, nuestra familia esté fundamentada, hermano, sobre una base sólida. Y esa es en Cristo Jesús. Que tu matrimonio esté fundamentado en la roca que es Cristo Jesús. Tomen tiempo para leer la Biblia juntos. Oren en familia. ¿Por qué fracasan los matrimonios cristianos? Porque dejan a un lado la palabra de Dios. Y se llenan de celos, de amarguras, de resentimientos, de desconfianza. ¿Por qué? Porque han quitado la base fundamental. Volvamos otra vez, hermanos, a ese fundamento que es Cristo Jesús, que es la palabra de Dios. Porque vientos van a venir, porque tormentas van a venir, porque vientos recios que van a pegar con ímpetu van a venir. Pero si estamos fundamentados sobre la roca,
vamos a prevalecer, vamos a salir en victoria. Pero si nuestra fe solamente es oidor nada más y no hacedor de ella, hermano, va a haber gran ruina. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que si tu fe está basada en la roca que es Cristo, vas a salir adelante. No sé qué tipo de problemas estás pasando últimamente. No sé qué tipo de lucha estás pasando últimamente. Estos tiempos últimamente. Pero yo te digo algo. Si tu fe es Cristo Jesús, si te aferras a la palabra de Dios, si te aferras a la palabra de Dios, vas a ser victorioso. No importa si estás pasando momentos de enfermedad. Esa tormenta puede ser muy recia. Pero si estás firme en las promesas de Dios, vas a salir en victoria. Si tu familia está siendo bombardeada, las finanzas están siendo bombardeadas, pero si estás tomado a las promesas de Dios, vas a ser firme y vas a salir en victoria. Hermano, volvamos a la palabra de Dios, volvamos a las promesas de Dios, volvamos al sustento espiritual, que es Cristo Jesús, para que seamos firmes en toda batalla espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, queremos orar esta noche, Señor, por esas batallas espirituales, Señor, que mis hermanos están atravesando. Yo no sé, Dios mío, qué tipo de batallas espirituales, quizás sea la enfermedad, quizás sea, Señor, Dios mío, financiera, quizás sea algo legal, quizás sea desánimos, o quizás sea, Señor, Dios mío, que dice, ya no voy a seguir más. Quizás resentimiento, amarguras, odio, deseos de venganza. No sé, Señor, qué tipo de tormentas estén pasando, Señor. Pero tú nos has dicho esta noche, Padre amado, de que nuestra fe tiene que estar sustentada, alimentada por la palabra de Dios, por las promesas de Dios. Cuando creemos la palabra de Dios, cuando creemos a las promesas de Dios, entonces dice la palabra de Dios que vamos a ser bienaventurados. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, esta noche levante sus manos ahí en sus casas. Levante sus manos ahí en su casa y vamos a orar. Vamos a orar en este momento. Unámonos todos, hermanos, para orar. Levante sus manos ahí donde está en este momento. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, toma el control, Padre amado, de toda circunstancia. El Señor ya te dijo cuál es el camino, la palabra de Dios. No ignores la palabra de Dios. Si no tienes una Biblia, cómprate una Biblia y aliméntate de las promesas de Dios. Señor, en el nombre de Jesucristo, toma el control, Señor, de esa situación difícil que están pasando en la familia, Señor. Padre amado, llena, Señor, de tu poder, Señor. Saca adelante, Dios mío, a estas familias, Señor, que están, Señor, en tormentas, pasando situaciones difíciles, Padre amado. Yo no sé qué tipo de problemas, Señor, estén pasando, Dios mío, pero yo sí sé, Señor, que ahora has dado una dirección, Señor, a través de tu palabra, que no seamos solamente oidores, sino que hacedores de la palabra, para que nos vaya bien, para que seamos prosperados, para que seamos bendecidos. Señor, ayúdanos, Padre amado, a que nuestra vida, nuestra fe esté sustentada, Señor, en la palabra de Dios en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, llena este lugar, Señor. Señor, llena, Señor, Dios mío, Padre amado, a cada uno, Padre amado, de mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, están pasando tiempos de dificultad. Quiero llamar a mi esposa en este momento. Padre, están pasando momentos de dificultad. Pero ahora nosotros nos unimos, Señor, para interceder, Señor, y mandar una palabra, Señor, de poder, una palabra de aliento, una palabra, Señor, Dios mío, que les haga resucitar, Señor, Dios mío, de ese problema, Señor, que están pasando, Señor. Recibe esta palabra en esta noche. Recibe la palabra en esta noche. Señor, llena las vidas de mis hermanos. Señor, llena las vidas, Padre amado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche. Señor,
Las tormentas están siendo fuertes, Señor, en las familias. Quizás la economía, quizás, Señor, Dios mío, no sé qué tipo de situaciones. Pero ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, Dios mío, en esa confianza, a mantenernos firmes, Señor, confiados, Padre amado, en que tú vas a obrar, Señor, en ese problema, en esa enfermedad, en esa situación difícil. Padre amado, toma el control. Oh, levanta tus manos, hermanos, en esta noche delante del Señor. Y ahí, hermano, recibe la palabra de Dios, recibe la bendición de Dios, recibe ahora la presencia del Espíritu Santo sobre tu casa que está cayendo en este momento. La palabra de Dios está cayendo, la bendición de Dios está cayendo, la presencia de Dios está cayendo sobre tu casa para darte una esperanza, para fortalecer tu fe, para traer milagros ahora en el nombre de Jesús. Si estás pasando algún momento difícil de enfermedad, pon tu mano donde está la enfermedad ahora y en el nombre de Jesucristo sea libre de toda enfermedad. Ahora en el nombre de Jesús sea libre, Señor, sea libre, Señor, Dios mío, sea cancelada toda enfermedad, Padre amado, en el cuerpo de mis hermanos, no importando cuál sea, Señor, ahora en el nombre de Jesucristo, Señor, toma el control ahora, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Golpeamos, Señor, Dios mío, las circunstancias difíciles con la fe, Señor. Con la fe, Señor. Que todo enemigo salga huyendo delante de la presencia del Señor. Todo aquello que ataca a las familias, Señor. Todo aquello, Señor, que está atacando nuestra fe, nuestra confianza. Ahora, Señor, sea, Señor, libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, bendice las familias, Señor, ahora, Padre amado. De lo que vendrá, Él tiene el control. Nunca pierdes el control, Señor. Él nunca pierde el control. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Está pasando pruebas, confía en el Señor. Porque jamás pierde el control el Señor. Jamás pierde el control el Señor. Él tiene el control de todas las cosas. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo en la palabra del Señor. Que sea de mucha bendición, Señor, para mis hermanos, Señor, en sus casas. Te adoramos. Que milagros hayan, Señor. Que respuestas hayan, Señor. Que testimonios hayan, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Gracias, Padre. Amén, hermanos.